Nos ponemos allí. Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15. Espero que para usted sea un pasaje conocido. Muy bien. ¿Qué pasó? Muy bien. Dice así la palabra de Dios. Subió Jesús a una montaña, llamó a los que él quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Este pasaje, ni bien está comenzando el Evangelio, sabemos que Jesús, una de las actividades principales de Jesús en su ministerio fue formar un grupo que continuara luego la tarea, a los cuales, bueno, en ese caso se les llamó apóstoles, que en realidad la palabra apóstol significa enviado, ¿no? Ese es el significado. Sí, ¿por qué? Porque una de las cosas que iba a hacer era comisionarlos y luego enviarlos para que extendieran la obra hasta lo último en la tierra. Ese llamado obviamente hoy está sobre todos nosotros, tengamos el ministerio apostólico o no. Ahora, vamos a ver las tres cosas. Él llama a los que él quiso, los designó con el nombre de apóstoles o enviados, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Es decir, aquí encontramos resumido tres propósitos fundamentales que usted y yo como iglesia tenemos que desarrollar, como creyentes tenemos que desarrollar. Saludamos a Claudia, también a Susana con su familia que se conectó. Ahora, escúcheme, ¿para qué los designó él a esos apóstoles? ¿Para qué los llamó para sí? Y uno ve los llamados son bien raros, ¿no? Porque Jesús los llamó y no se detuvo a ver si ellos respondían al llamado. Por ejemplo, cuando él llama a Mateo, lo llamó y estaba, dice, frente a su caja de cobro. Él estaba allí ejerciendo su tarea bancaria y Jesús dice que pasó por donde él estaba y le dijo, sígueme. Y Mateo dice, dejándolo todo, lo siguió, lo mismo Pedro, Juan, porque la invitación de Jesús es para todos. El problema es que hay algunos que, por lo que vimos la otra vez, hay intereses o cosas, no quieren seguir a Jesús, pero la invitación está. Ahora, ¿para qué nos invitó Jesús a nosotros? ¿Para qué nos llamó a nosotros? Sobre todo aquellos que ministramos, líderes mayores, líderes de grupos evangelísticos de oración. ¿Para qué es que Dios los llamó? Lo primero que dice es que yo no voy a leer más saludos, perdonen, pero sí sepan que yo después los reviso a todos, y un placer saber de ustedes. Ahora, ¿para qué los llamó? Dice, primero, lo llamó para que lo acompañaran, es decir, para la versión Reina Valera dice, para que estuvieran con él. Y hermanos queridos, muchas veces nosotros como iglesia nos desenfocamos y perdemos el objetivo con tanto ir y venir. Y acá tenemos marcados tres objetivos, tres propósitos que Jesús se propuso con usted y conmigo al llamarnos. El primero, dice, para que estemos con Él, porque el primer llamado que tenemos, primero es hacer de Jesucristo, pero también el libro de Corintios dice la Biblia que Él nos llamó a la comunión con su Hijo. Lo primero a lo que Dios nos llamó es a tener una relación personal con el Señor. Jesús, cuando Él resiste al diablo allí en el desierto, cuando le dice, mira, todo esto será tuyo si te postras y me adoras, Él le contestó con una oración que a veces como iglesia nosotros nos olvidamos. Y era el Hijo de Dios. Era el eterno Dios hecho carne con nosotros. Sin embargo,
él estaba diciéndole no. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y estableció el orden. Primero la oración, la comunión, la relación y después el servicio. Es vital que entendamos esto. Lamentablemente hoy la oración está tan devaluada en la iglesia. La oración es algo que vemos como si fuera algo opcional, como si fuera algo que, bueno, si tengo ganas lo hago, si tengo ganas me arrodillo, si siento por allí que tengo que orar lo hago. El diablo ha sembrado en el corazón de la iglesia esta mentira, de que se puede ser cristiano sin tener una relación con el Señor. Vuelvo a decirle algo que ya le he dicho. Hay muchos que dicen, yo no oro porque aquel hermano, aquel pastor ora y mire cómo hace, cómo dice y cómo trata a la gente. Bueno, si ellos orando son así, ¿cómo hace usted para ser un buen creyente sin oración? Por otro lado, el llamado de Dios es a la comunión. El primer llamado es a la comunión. Yo no puedo desarrollar el ministerio ni ninguna otra actividad a menos que yo pase tiempo a solas con el Señor. Vivimos en un tiempo y en un sistema donde el estar quieto nos mata. Yo no sé cómo le caerá a las culturas orientales que están acostumbrados a pasar mucho tiempo en silencio, meditando, pero a nosotros nos mata el encierro. Ahora, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo donde hay que hacer, donde hay que producir, donde hay que provocar, donde hay que actuar, cuando en realidad a nosotros, la iglesia, lo primero que Dios quiere es que yo pase tiempo a solas con Él. Más que lo que yo pueda hacer para Dios, Dios está queriendo que yo tenga con Él una relación personal. ¿No? Yo como pastor y creyente, y usted también, necesitamos recuperar la esencia del cristianismo, que es comunión con Dios. Porque cuando Cristo murió, lo hizo para restaurar la comunión rota. La Biblia dice que el velo que estaba en el templo judío mostraba que el camino a la presencia de Dios estaba cerrado. Por eso Jesús, cuando muere en la cruz del Calvario por usted y por mí, lo primero que pasa es que se raja el velo, se raja desde arriba hacia abajo, porque es una iniciativa divina, la comunión con Dios. Es Dios el que siempre, así como buscó a Adán y Eva, y se metió en el huerto y le dijo, ¿y dónde están? ¿Y por qué están escondidos? Y Él fue el que buscó. Dios sigue buscándonos para tener relación. El deseo de Dios es tener una relación amorosa. La Biblia dice que Cristo, por su muerte en la cruz del Calvario, nos abrió un camino nuevo y vivo a la presencia de Dios. Por eso también la palabra dice, tenemos acceso con confianza. Muchas personas dicen, yo no oro porque no sé qué decirle. Usted dice la Biblia, usted tiene acceso con confianza. Usted no tiene que asombrar a Dios. Yo no tengo que impactar a Dios con mi oración. Una de las cosas en las que tuvo en contra Jesús es en contra de esa oración de palabras huecas que no están respaldadas por una actitud del corazón. Dios prefiere que yo le diga cosas sencillas y que mi corazón y la actitud de mi vida estén respaldando eso. Mucha gente cree que, como dijo Jesús, que por su palabrería, por su buena expresión, no, yo con Dios tengo que hablar como Él, porque Él es mi Padre. Y la Biblia dice que Dios, cuando venimos a Cristo, nos dio el Espíritu Santo. Ese Espíritu es el sello de que somos hijos y es el sello de que tenemos confianza. Porque no recibimos el espíritu de esclavitud, sino que recibimos el espíritu de adopción, por el cual nosotros a Dios le decimos papito querido.
Ahora, mi hermano, como iglesia, y yo creo que esto es uno de los propósitos por los cuales Dios nos permite pasar por esto. Esto es como pasó con el pueblo de Israel. Ellos no respetaron el día de reposo. Ellos no respetaron el séptimo año. Entonces dijo Dios, yo los voy a llevar cautivos 70 años y la tierra va a descansar. Porque usted y yo no estamos obligados a guardar el día sábado, no estamos obligados a guardar el día domingo, pero sí tenemos que apartar un día, el día que tu trabajo te permite, y un tiempo para estar con el Señor. Y yo creo que Dios generó todo este movimiento, o permitió todo este movimiento. Porque no quiero entrar en conflicto con ningún pastor ni teólogo. Hay algunos que dicen que es de Dios, otros dicen que es del diablo. Unos dicen hay que reprender, otros dicen no. A mí no quiero meterme en eso. Yo lo que le quiero decir es que todo lo que sucede está bajo la órbita y el dominio de Dios. Y créame que si Dios permitió esto, es porque Dios está diciéndonos, como lo dijo el profeta Isaías, métete en tu cuarto, cierra tu puerta, hasta que pase el tiempo de la indignación. Esto va a pasar, pero usted y yo tenemos que recuperar la esencia de la oración. Usted y yo tenemos que recuperar la esencia de la búsqueda de Dios, porque ese es el propósito. La Biblia dice que nosotros, Jehová, cuando hizo pacto con el pueblo de Israel, el pacto es este: yo soy su Dios, usted es mi pueblo. ¿Y qué pueblo? El pueblo que le adora, el pueblo que canta las alabanzas, el pueblo que proclama su grandeza y su gloria. Eso es lo que usted y yo tenemos que tener en cuenta, que Dios nos llamó para adorarle, para alabarle, para bendecirle, para pedirle, como nos enseñó Jesús a través del modelo de oración, que es el Padre Nuestro. Es la oración en la que también nos permite pedir ayuda contra todo lo que el diablo quiere hacer. Entonces, como creyentes tenemos que recuperar eso. Note algo, la Biblia dice que Daniel era un hombre intachable y no podían encontrar contra él cómo acusarlo. Ahora, dijeron, vamos a prohibir la oración. Que cualquier persona que le pida a su Dios que sea echado al foso de los leones. Ahora Daniel dice, cuando se enteró del decreto, fue a su habitación, abrió la ventana que da al oriente, como acostumbraba, y se puso a orar. Él sabía que si el diablo cortaba la comunión, se terminaba todo. Él sabía que su ministerio, su obra, su trabajo, que habrá bendecido a tantos judíos, la vida de Daniel, en ese tiempo, no servía sin la comunión. Entonces él dice, yo prefiero que me tiren al foso de los leones, pero yo voy a orar. Ahora, David, que era un hombre con el corazón de Dios, con defectos, pero con el corazón de Dios, él decía, bendice alma mía a Jehová, no te olvides ninguno de sus beneficios. Le decía en otro momento, ¿por qué te turbas, oh alma mía? Se ve que estaba atravesando momentos de conflicto duros, como a lo mejor nos toca pasar ahora, como le toca a usted pasar, aparte de esto, con una enfermedad, con un problema económico. Y se ve que los sentimientos estaban turbados, y David le dice, ¿por qué te abates o te turbas? Versiones más viejas dicen, ¿por qué te enojas y te levantas contra mí, alma mía? Y él dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Sí, la oración es algo que me compete como cristiano. Y que aun cuando mi carne y mi sentimiento me digan, no, ¿para qué vas a orar? No tenés ganas de orar. Tenés que hacer como Daniel. Daniel dijo, ¿no quieren que ore? Voy a ir a orar. Y David decía, ¿no querés orar? Voy a orar. Porque David sabía que el secreto y la victoria eran a través de la revelación que viene por la oración. Hermanos, no hay cristianismo sin oración.
Dios nos llamó para que estemos con Él. Y sobre todo llamado ministerial y lo que usted quiera, hay un llamado a la oración. Amén. Así que no esperes sentir ganas de orar. Porque vos cuando te toca trabajar, aunque tu sueldo sea bajo, aunque tu patrón no sea el mejor de los patrones, aunque tu capataz no sea el mejor de los capataces, vos sabés que tenés que ir y te levantás. ¿Y cuántas veces tenés ganas de quedarte en tu casa, de quedarte con tu esposa, pero decís, no, mis hijos necesitan esto? De la misma manera, tenés que hacer con la oración. Es tu espíritu lo que lo necesita, es todo nuestro ser lo que lo necesita. No podemos esperar y tener ganas de orar. Tenemos que ir a la presencia de Dios, rendir nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo dice que nuestro culto racional es presentarnos ante el Señor como un sacrificio vivo. Aleluya. Gloria al Señor. Necesitamos como iglesia recuperar la oración. Pero lo segundo que dice, que los llamó para que prediquen. Y eso es algo que usted y yo tenemos que hacer. Eso no es algo que tienen que hacer los apóstoles, los que tienen el ministerio apostólico, sino que toda la iglesia fue llamada y comisionada para predicar el Evangelio. Hoy estamos sin la posibilidad de una comunicación fluida. Hoy no se pueden hacer tantas cosas que hacíamos, pero usa las redes sociales para predicar. Usa las redes. Usa esta herramienta de tener estas reuniones virtuales o compartir la palabra virtual para que gente de tu Facebook o Instagram, no sé con qué lo podés transmitir, pero tenga una palabra cerca de su corazón. Es necesario que compartamos lo que Dios ha hecho. No hace falta, querido hermano, conocer toda la Biblia para predicar. Y el ejemplo más elocuente es el del famoso endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno por años estuvo endemoniado, había perdido la razón, se había lastimado, estaba desnudo. La gente tenía terror de pasar por el lugar donde él estaba, él vivía en un cementerio. Ahora, cuando Jesús pasó por allí y lo libertó, le dio la libertad, expulsó esos demonios, la gente del lugar, dice la Biblia que los demonios salieron del endemoniado y había un hato de cerdos, un grupo de cerdos, se metieron en ellos y se tiraron al mar. Ahora, el endemoniado, la gente dijo, no, si este Jesús llega a entrar en la ciudad, anduvo por acá afuera y perdimos todos los chanchos, ¿se imaginan si entran en la ciudad? Entonces dice que salieron a las afueras y aunque vieron el milagro en este endemoniado que ahora estaba vestido en su sano juicio, sentado con Jesús, estaba con Jesús, le pidieron por favor que se fuera. Le dijeron, no, andate. Y Jesús, como todo un caballero, se fue. Y se va a la barca, se suben los apóstoles y el endemoniado gadareno obviamente estuvo ahí diciendo, pero yo ahora no puedo dejarlo ir a este. Y el endemoniado ya estaba levantando la patita para meterse en la canoa cuando Jesús le dijo, pará, ¿qué haces? Sí, y dice que le rogaba que lo dejara ir con él. Y Jesús le dijo, no, mejor anda a tu familia, a tus parientes, a tu ciudad y contale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dice la Biblia que él se volvió y lo predicó en Decápolis, es decir, en 10 ciudades. Nunca fue a un culto.
nunca fue a un instituto bíblico, nunca tuvo consejería pastoral, nunca nada. Pero sin embargo, él se fue, y me imagino, yo ya lo he compartido con la iglesia esto, pero yo me imagino, lo primero que hizo fue ir a la casa de sus padres, golpear la puerta. Y sus padres, bueno, ¿qué pasó? Y él, ¿qué hizo? Le contó lo bueno que Dios había hecho con él. Y los padres se comenzaron a comunicar, imagínenselo hoy, a mandar WhatsApp, email a todos sus parientes. Mi hijo está libre, mi hijo está sano, mi hijo está cuerdo, y todos venían a verle. ¿Y qué hacía el endemoniado? El ex endemoniado. Solamente le contaba cuán bueno había sido Dios con él. Y después de unos días salió a ser mandado, y la panadera que ya había escuchado, y el carnicero y todos comenzaron a escuchar de la boca de este hombre que lo bueno que Dios había hecho. Y como ya llenó la ciudad y lo escucharon las autoridades, se fue a otra ciudad. Y habrá entrado y habrá saludado y habrá dicho, bueno, un hospedaje, ¿dónde me puedo quedar? Y probablemente el dueño del hospedaje, del mesón, le habrá dicho, usted es forastero, usted no es de acá. No, yo no soy de acá, pero usted me conoce, le habrá dicho, me imagino. ¿Cómo lo voy a conocer si no es de acá? ¿Usted oyó hablar de los sepulcros allí en Gadara? Que había un loco que gritaba y sería y tiraba piedra y que lo querían atar y tenía una fuerza increíble. Sí, bueno, ese soy yo. Pero ¿y qué pasó? Y ahí nomás le contaba cuán grandes cosas Dios hizo con él. Y así llenó otra ciudad y otra, hasta que le predicó en 10 ciudades. Mis hermanos, tenemos que usar las redes. Hoy estamos ligados a las redes. Pero cuando Dios diga basta a esta situación y nos permita estar en la calle, compartamos lo bueno que Dios ha hecho con nosotros. Si tenés conocimiento bíblico, mejor. Pero si no, no importa. Hablale a la gente del amor de Dios para con tu vida. Hablale de la paz que sentiste cuando Jesús te perdonó. Hablale de la alegría que sentiste cuando Jesús te sanó. Hablale de cómo fue transformada tu familia desde que saliste de los vicios por causa de Jesús. Solamente eso necesita la gente. Oír a pares diciendo, yo estaba en la misma situación, pero Jesús me sanó. Pero Jesús tuvo misericordia de mí. Pero Jesús me amó. No tenés que hablar del Pastor Hugo, no tenés que hablar del Centro Cristiano Dimensión de Dios. Lo que la gente necesita es escuchar a Jesús. La gente lo único que necesita es oír hablar de Jesús. Cuando vos le contás a la gente lo que Jesús hizo con vos, estás provocando que en el corazón de esa persona se produzca fe. Y no sé si va a recibir el milagro ahí, porque uno escucha, por ejemplo, y entiende por la palabra cuando lee al ciego Bartimeo, que él escucha una ciudad alborotada porque Jesús andaba por ahí. Y cuando él preguntó y le dijeron, es Jesús de Nazaret, y al oír que era Jesús, él ya había escuchado que Jesús hacía milagros. Él había escuchado de que Dios hacía maravillas a través de Jesús. Pero él no podía moverse donde estaba Jesús. Pero ahora Jesús está pasando por ahí. Y él había escuchado que Jesús hacía milagros. Por eso no tengas vergüenza, no tengas miedo de compartir lo que Dios hizo con tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tu esposa, en tu esposo. Es lo que la gente necesita oír. Él no necesita oír hablar de ministerios. Él no necesita oír hablar de congregaciones. Lo que la gente necesita es escuchar hablar de Jesucristo. Por eso Él dijo, recibirán poder y me serán testigos. Y me serán testigos. Pasó muchas veces que cuando los apóstoles dieron testimonio, la gente quedó asombrada y mirando a los apóstoles. Y ellos le dijeron, no fuimos nosotros.
Pedro dijo, este paralítico está sano, no por nuestra justicia, no por nuestra reverencia, está sano por causa del nombre de Jesús. Pablo y su compañero Bernabé, en un momento la gente dijo, estos son dioses. Y ellos se rasgaron y mostraron que eran tan humanos y que todo lo que estaba pasando se lo debían a Dios. La gente necesita oír hablar de Jesús. Usted hable solamente de Jesús. No se preocupe si después la gente va a venir a nuestra congregación, se va a congregar en otro lado. Pero usted hable de Jesús, porque Dios no lo llamó a hablar de otra cosa. Nunca hable del Pastor Hugo, del Centro Cristiano Dimensión de Dios. Solamente hable de Jesús. Amén. Y por último, dice la Biblia que los llamó para ejercer autoridad para expulsar demonios. Dios pone a sus llamados en una posición de autoridad. Antes el diablo nos tenía, como dice la gente, como maleta de loco. De acá para allá nos tenía los cachetazos, nos llevaba, pero Jesús nos llamó para otra cosa. Para que nosotros en el nombre de Jesús echemos fuera demonios, sanemos enfermos, que pueden ser o no causa de demonios. Pero la Biblia muestra que hay enfermedades que son causadas por demonios y otras que no. Ahora, la Biblia dice que Jesús en esta tierra anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. Juan dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Cuando usted y yo usamos el nombre de Jesús, los demonios saben quién es Jesús. Y la Biblia dice que no solamente saben, sino tiemblan. Tiemblan. Cuando usted habla en el nombre de Jesús, el apóstol Pablo, donde él entraba, los demonios sabían que él entraba. Y cuando él echaba fuera demonios, los demonios sabían. Y pobre aquellos que no tenían comunión con Dios, ni comisión de Dios, y sin embargo querían hacer lo mismo que él. Qué mal que les iba. Porque Dios le da autoridad a los que llamó. Mi hermano, usted ya no es esclavo de Satanás. Satanás ya no puede hacer lo que quiere con usted. Usted, si se humilla delante de Dios, resiste al diablo y el diablo tiene que huir. ¿Me entiende? Dios le ha dado autoridad. Dios le ha dado autoridad. La Biblia dice que Dios con Cristo o en Cristo nos hizo sentar en los lugares celestiales junto a Él. Dios te ha dado una posición de autoridad. Los demonios son tan reales y atormentan a tantas personas que vos y yo no podemos ignorar. Y vuelvo a decirte algo. Hay enfermedades, hay posesión demoníaca, hay opresión demoníaca, pero sobre todas las cosas, según la palabra de Dios, la mentira es la principal arma que tiene Satanás. Y hay muchísima gente bajo esa influencia de la mentira satánica que necesita que un hijo de Dios con autoridad le hable de Jesús y eche fuera esa mentira. Muchísima gente que cree que no sirve, que lo que le pasó es insalvable, que no hay futuro para ellos, que no hay posibilidad, que por lo que hizo malo no hay perdón, se siente culpable. Miserables, son todas mentiras del diablo, pues la Biblia dice que de tal manera amó Dios a este mundo que envió a su Hijo para morir en la cruz por usted y por mí. Así que esa gente que dice, no, Dios a mí no me ama, Dios se olvidó de mí, que están bajo una influencia, es necesario que como iglesia ejerzamos esa autoridad sobre los demonios. Pero fíjese una cosa, todo llamado por Dios puede venir y a orar al Señor. Ahora, para la segunda cosa, para predicar y ejercer autoridad y hacerlo eficazmente, yo necesito algo que la Biblia dice o lo denomina el bautismo en el Espíritu Santo.
Jesús le dijo antes de ascender, dice, vayan a todas las naciones o a todas las etnias, predíquenle el evangelio, bautícenle, enséñenle, pongan las manos sobre los enfermos, sánenlo, echen fuera demonios. Y le dio todas las indicaciones. Le dijo, pero no salgan hasta que no haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y eso lo relata Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Ellos le dijeron, Señor, ¿qué va a pasar con Israel? ¿Cuál es el futuro de Israel? ¿Lo vas a restaurar en este tiempo? Y él dijo, eso no les toca saber a ustedes, no se distraigan con esas cosas. Yo les voy a decir algo más importante, ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Mi hermano querido, hay algo que como pentecostales no podemos perder. Y es el bautismo en el Espíritu Santo. Y el libro de los Hechos, cada vez que dice que una persona vino sobre él el Espíritu Santo, todo creyente tiene el Espíritu Santo adentro. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo tiene que venir sobre nosotros. Y ahí se cumple lo que dijo Juan el Bautista, que Jesús bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Cada vez que Hechos de los Apóstoles dice que una persona, el Espíritu vino sobre ella, lo bautizó con el Espíritu o en el Espíritu, dice la Biblia que ellos comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Y le dijo, ustedes esperen que venga eso y después hagan las otras dos cosas. Entonces ellos se mantienen en oración. Aún dice la Biblia que estaban con miedo de los judíos y se encerraban a veces. Ahora, ellos esperaron en comunión, luego vino el bautismo, Hechos capítulo 2, donde dice que se repartieron lenguas de fuego y hubo un viento y la casa se estremeció. Y si fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas, a tal punto que obviamente ellos por el sacudón y todo eso deben haber bajado del lugar alto donde estaban, y la gente dice, los oía hablar en nuevas lenguas y hablaban las maravillas de Dios. Ahora, la gente los escuchó hablar y dijo, estos están borrachos, estos están locos. Y Pedro se puso en pie y dijo, no, estos no están locos, estos están llenos del Espíritu Santo. Acá, delante de ustedes, se acaba de cumplir lo que dijo el profeta Joel. Mi hermano, usted y yo, si usted todavía no habla en nuevas lenguas, tiene que pedir ese regalo al cielo, tiene que pedir ese don, tiene que orar y buscarlo intensamente hasta que eso pase. No es un adorno de lujo, no es un adorno, eso es lo que hace eficaz el ministerio de predicar y de echar fuera demonios, de poner las manos sobre los enfermos y que se sanen. Tenés que buscar el bautismo en el Espíritu Santo. Y vos que tenés y yo que tengo el bautismo, tenemos que buscar cada día la frescura de esa renovación espiritual que produce Dios a través de su Espíritu. Él es el que trae la revelación, la manifestación de poder. Jesús dijo, el Espíritu tomará de lo mío y se lo hará conocer, se lo hará notorio. Necesitamos estar bautizados y hablar en nuevas lenguas. Algunos dicen, no, pero yo no lo entiendo, yo no comprendo lo que digo, entonces más vale, ¿para qué voy a andar arriesgándome? Es tan necesario, querido, querida, el bautismo en el Espíritu Santo. Es tan necesario que Dios te dé ese bautismo para poder ejercer un ministerio como el que Dios quiere que vos lleves adelante. Necesitas que Dios te ministre. Necesitas que Dios te llene. Es tan necesario. Y para cerrar voy a terminar con esto. La Biblia relata que Pablo fue a una ciudad y había una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Y entonces
el apóstol la reprendió, echó fuera a los demonios. Y había 7 judíos que eran exorcistas ambulantes. Dice la Biblia. Y ellos dijeron, si Pablo, siendo uno solo, puede con los demonios, nosotros que somos 7, somos una multitud, le tenemos que dar una paliza bárbara. Se enteraron de otro endemoniado y ellos fueron a orar antes que Pablo. Y dice la Biblia que cuando llegaron, le dijeron al demonio en el nombre de Jesús, el que Pablo predica, sal fuera. Y dice la Biblia que el endemoniado pudo más que ellos y los 7 salieron desnudos de la casa, avergonzados. Ahora, ¿por qué pasó esto? Primero, primer llamado, dijimos, a la comunión. Estos no tenían ni idea quién era Jesús. Estos eran ambulantes, no estaban fijos, no estaban aferrados a ningún lado. Eran como Julio Iglesias, ¿se acuerdan los más viejitos? No vengo ni voy, me da lo mismo quedarme o seguir. Y algunos creyentes, y estos locos se creyeron que era cuestión de fórmula. No. Y el demonio le dijo, miren, Jesús ya sé quién es y a Pablo lo conozco. Es decir, Pablo era conocido en el infierno. ¿Ahora por qué? Porque era un hombre que tenía comunión con Dios. Y era un hombre que estaba revestido con el poder de Dios. Ahora, estos locos no tenían a Cristo en el corazón, no tenían comunión con Dios, no pertenecían a ninguna membresía y creyeron que era una cuestión de fórmula y el diablo los hizo pedazos. Hermano amado, nosotros necesitamos orar, predicar y echar fuera demonios. Ahora, predicar y orar lo tenemos que hacer bajo la unción, bajo la gracia del Espíritu Santo. Yo quiero animarte, mi amado, si no estás bautizado en el Espíritu todavía, si no hablas en nuevas lenguas, busca al Señor. Hay algunos que dicen que no importa si hablaste, si no hablaste. Bueno, nosotros creemos otra cosa, por lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero animarte a buscar ese bautismo en el Espíritu Santo. Pero quiero también animarte, vos que lo tenés, a tener una comunión íntima con Dios. Y como dice la Biblia, ser lleno del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que Pablo fue bautizado con el Espíritu, pero después, en muchas ocasiones, la Biblia dice que Pablo fue lleno. El bautismo es una sola vez en la vida. Si hablas en lengua ya lo tenés. Ahora, la llenura la buscas todos los días. ¿Cómo? Mediante la oración, que es la primera actividad. Ojalá podamos entender lo que dice el apóstol Pablo, que debemos presentarnos ante Dios como sacrificio vivo, santo, agradable, porque este es el culto inteligente. Y Pablo obviamente lo saca de lo que los judíos hacían en el santuario, que era el holocausto. Cuando el día estaba a punto de comenzar, un sacerdote se subía al pináculo del templo, ahí donde Jesús estuvo también, llevado por el diablo. Y de allí, cuando él veía el primer rayo en el horizonte, daba la orden para que se ofreciera el holocausto de la mañana. Y lo mismo pasaba por la noche al caer. Ahora yo quiero decirte algo. Ojalá podamos rescatar esto, que la primera actividad del día sea buscar a Dios. Ahora vamos a decir, pastor, yo me levanto demasiado temprano. Bueno, no somos adoradores de la oración o del tiempo de oración. Pero hacete un tiempo en el día. Si no podés por la mañana, no importa. No creemos que haya hora fija de oración o que Dios atienda más en un horario que en otro. Si podés que sea la primera actividad, como dice ese coro de Jesús Adrián Romero, abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Así que Dios despierte estas 3 cosas en nosotros. Inunda tus redes con palabra de Dios, inunda tus redes
que cuando pongamos el anuncio nos vamos a reunir, ese anuncio esté en tu muro, esté en tu estado de WhatsApp, que lo distribuyas a cuanta persona pueda, que tomes esta predicación o estos momentos juntos para hacer videos en grupo y muchos otros puedan ser bendecidos. Busca a Dios. Si no hablas en lengua, pedile, Señor, bautízame. Si ya hablas en lengua, busca al Señor para que Él te llene de su Espíritu Santo y toma autoridad contra todo poder de las tinieblas. Toma autoridad contra toda fuerza del enemigo, porque Dios te ha hecho más que vencedor por medio de Jesús. El Señor te bendiga. Mira, si Dios no dice otra cosa, por eso yo te pido que estés atento o atenta. El domingo, 19 horas, vamos a estar nuevamente conectándonos a través de Facebook. El domingo por la mañana, si usted quiere hacer llegar los donativos suyos al templo, se ofrenda diezmo, va a haber gente de 9 a 11 para recibirla. Si usted tiene miedo de salir de su casa, pero quiere ofrendar y diezmar, bueno, avísenos para que podamos ver la manera de acercarnos hasta su hogar. Tenemos hermanos de la iglesia que por su trabajo tienen la posibilidad de moverse, así que háganos saber y nosotros vamos a llegar hasta su domicilio. No deje de orar por nosotros. Estamos tremendamente agradecidos a esta oportunidad y a usted que tomó este tiempo valiosísimo, porque el tiempo no se recupera. Lo que yo siembro en ofrenda y diezmo, Dios me lo devuelve, pero el tiempo es algo que no podemos hacerlo. Pero de todo corazón, que Dios te bendiga en una manera especial. Vamos a orar, y si vos, yo quiero animarte a buscar ese bautismo, ese hablar en nuevas lenguas. Si lo tenés, bueno, quiero desafiarte a que sea lleno. Y en este momento vamos a estar orando por todos los que están con un problema físico. Agradecemos a Fernando, el pastor Fernando, veo que se unió, una alumna nuestra mía, Marianela también, Dios te bendiga, una alegría que estés ahí. Marcelino Gómez, muchas bendiciones, pastor. Cristian Vázquez, de allá de Máximo Paz, Karen, Ricardo Cejas, Jere Yulán, Mabel Blanco, de Vera, bien. Joselo también, Lila, Graciela, Alicia López, mi hijo Elías también anda por ahí, lo veo. Rosita Josefa Martínez, Misael, Pablo, Sergio Toledo. Gloria al Señor. Queremos orar y agradecerle mucho. A lo mejor usted estuvo conectado, bueno, no se quiso dar a conocer, no hay problema. Estamos felices de que usted esté ahí. Nos alegramos mucho. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Ni tu voluntad ni tu palabra deja de ser. Señor, oro para que en esta noche tu mano de poder esté sanando a todo enfermo, librando a todo cautivo, rompiendo todo yugo en la mente y en el corazón. En el nombre de Jesucristo, todo tormento, toda manifestación diabólica, en el nombre de Jesús la reprendo. Me vuelvo contra todo poder del ocultismo, de la brujería, de la hechicería, de la magia, de la brujería, de la macumba, la umbanda. En este momento echamos fuera toda maldición soltada contra tu pueblo, soltada contra la República Argentina. Ahora, en el nombre glorioso de Jesús, declaramos un milagro ahora en las vidas, sanidad, liberación, que los yugos se rompan, las cadenas se caigan. En el nombre de Jesús, clamamos con todo nuestro corazón para que el Espíritu Santo sea derramado sobre la iglesia.
Dios, ahora en esta noche, mientras miran este video, mientras comparten este tiempo, la unción del Espíritu Santo se derrame ahora. Señor, bautiza en el Espíritu ahora. Conforme a tu palabra dice, hazlo, Dios. En el nombre de Jesús, tu palabra dice, y de repente vino del cielo como un estruendo y un viento recio y lenguas de fuego aparecieron. Que mi hermano, mi hermana sean bautizados en esta noche, que reciban ahora, que sean renovados aquellos que ya un día hablaron en lengua, la unción esté sobre ellos ahora. Ramaya aquí asama en el nombre de Jesús. Declaro el milagro sobrenatural, ese bautismo sobrenatural sobre la vida de mi hermano y mi hermana. Lo bendigo, lo declaro bendito, próspero. Lo declaro con autoridad en el nombre de Jesús. Oh Rey de Gloria, declaramos tu presencia, tu manifestación. Oh eterno Dios, ahora lo necesitamos en el nombre de Jesús. Lo necesitamos, eterno Dios. Gracias, Señor. Gracias, papito. Gloria a Dios, aleluya. Gracias. Gracias. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, mi Señor, gracias. Bueno es Dios, bueno es Dios. Gracias, Señor. Mi alma te alaba. Muchas gracias. Gracias por la compañía, mi hermano. Gracias por el apoyo de los líderes en oración, de todos en hacer que esto siga corriendo. Le digo algo para que usted se anime. Hay varias personas que no se congregan, pero que siguen las transmisiones y han pedido la dirección de la iglesia. Se han comunicado con nosotros manifestando su deseo de orar y de estar. Y la verdad que eso me llena de gozo. Me llena de alegría. Así que hace correr esto. Hace correr las buenas noticias. No hables del Centro Cristiano Dimensión de Dios. No hables del Pastor Hugo. Decile a la gente que va a haber una palabra de parte de Jesús. Acordate como Anacondia nos decía. Les traigo un beso y un abrazo de Jesús. Nosotros no vamos a imitar la fórmula, pero sería bueno que le hagas saber que Dios quiere hablarle. Muchas gracias. Dios te bendiga ricamente.